En este video, vamos a hablar sobre los procesos verbales y verbales sumarios en Colombia, dos herramientas fundamentales del derecho procesal civil. Vamos a entender en qué consisten, cuándo se aplican, cómo se desarrollan y qué los diferencia. Quédate hasta el final si eres estudiante, litigante o simplemente te interesa cómo funciona la justicia en nuestro país. El proceso verbal es una forma ordinaria de tramitar los conflictos civiles en Colombia. Surge con la Ley 1564 de 2012, conocida como el Código General del Proceso, y se utiliza para resolver múltiples controversias, especialmente cuando la ley no señala un trámite especial. Entre sus principales características está que se trata de un proceso de naturaleza oral, aunque inicia por escrito, que se concentra en una audiencia única, que puede extenderse hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Su finalidad es garantizar la celeridad, la inmediación con el juez y la concentración procesal. Algunos ejemplos de casos que se tramitan por proceso verbal son los procesos sobre resolución de contratos, controversias relacionadas con la propiedad o posesión, demandas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales o extracontractuales, entre otros. Es decir, el proceso verbal es el estándar general cuando no hay una regla específica que indique otro procedimiento. Este proceso tiene varias etapas. La primera es la presentación de la demanda, que debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Si la demanda está completa, el juez la admite y ordena el traslado al demandado, quien cuenta con 20 días para contestar. Luego se fija la audiencia inicial. En esta audiencia se sanea el proceso, se fijan los hechos y pretensiones. Se intenta una conciliación y se decreta la práctica de pruebas, si es del caso. Si no hay conciliación y se consideran necesarias las pruebas, se fija la audiencia de instrucción y juzgamiento. En esa audiencia se practican las pruebas decretadas, se escuchan los alegatos y se profiere la sentencia, que puede ser en estrados o posteriormente por escrito. La oralidad en este proceso permite que las partes tengan una mayor interacción con el juez, se valoren las pruebas en tiempo real y se reduzcan los tiempos de duración del proceso. Esto representa una ventaja frente a los modelos escritos tradicionales, pues la inmediación genera transparencia, facilita la contradicción efectiva de las pruebas y otorga mayor dinamismo a la justicia. Ahora pasamos al proceso verbal sumario. Este es un trámite más breve y sencillo, diseñado para controversias de menor complejidad o cuantía. Está regulado por los artículos 368 a 372 del Código General del Proceso. Su estructura es también oral, pero con un solo escenario principal, la audiencia única. En esta audiencia se concentran todas las actuaciones procesales relevantes, desde el saneamiento del proceso, pasando por la conciliación, hasta la práctica de pruebas, los alegatos y el fallo del juez. El proceso verbal sumario se emplea cuando así lo ordena expresamente la ley. Algunos casos en los que se utiliza son los procesos de restitución de inmueble arrendado, perturbación a la posesión, rendición de cuentas y procesos relacionados con obligaciones de hacer o no hacer no dinerarias. También se usa para ciertos procesos ejecutivos no dinerarios. La clave aquí es que se reserva para situaciones en las que se busca una resolución ágil, sin sacrificar garantías procesales. En cuanto a las etapas, el verbal sumario inicia con la demanda, igual que en el verbal ordinario. Esta debe cumplir con los requisitos del artículo 82. Luego de la admisión, el demandado tiene 10 días para contestar. Posteriormente se señala fecha para la audiencia única, donde se realizarán todas las actividades procesales: saneamiento, conciliación, definición de excepciones previas, práctica de pruebas, alegatos y sentencia. La principal diferencia con el proceso verbal ordinario está en la concentración. En el sumario no se divide en varias audiencias, sino que todo se desarrolla en una sola. Esto permite reducir drásticamente los tiempos procesales, pero exige una mayor preparación por parte de las partes y sus abogados, pues no habrá oportunidad de corregir errores en una audiencia posterior.
Ahora bien, ¿cuándo usar cada uno de estos procesos? La elección entre proceso verbal y verbal sumario depende principalmente del tipo de pretensión que se formule. Si la ley señala que el caso se debe tramitar por proceso verbal sumario, no se puede escoger el verbal ordinario, ni el juez puede cambiar el trámite. Por tanto, es indispensable revisar si la pretensión está contemplada dentro del catálogo del artículo 368 del Código General del Proceso o en leyes especiales. En los demás casos, cuando la ley no indique un procedimiento específico, se tramita como proceso verbal ordinario. Como recomendación práctica, si tienes dudas sobre qué proceso usar, consulta la norma aplicable, revisa jurisprudencia actualizada o acude a la doctrina especializada. En la práctica, usar el proceso equivocado puede generar inadmisiones, pérdida de tiempo y gastos innecesarios. Desde la perspectiva del abogado litigante, hay algunas recomendaciones clave para manejar estos procesos de manera eficaz. Primero, es fundamental estudiar con detenimiento los términos procesales. En el proceso verbal sumario los plazos son más cortos y cualquier descuido puede resultar en una pérdida de oportunidad procesal. Segundo, prepárate muy bien para la audiencia, especialmente en el proceso sumario, donde todo se define en una sola jornada. Tercero, considera la posibilidad de llegar a una conciliación, especialmente cuando el conflicto es menor o la relación entre las partes se pueda preservar. Cuarto, asegúrate de presentar una demanda completa, clara y bien sustentada. Un error de redacción o una omisión en los requisitos puede generar inadmisión o nulidad posterior. En cuanto a la jurisprudencia relevante, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores han reiterado la importancia de respetar la oralidad, la inmediación y la celeridad como principios orientadores de estos procesos. Asimismo, han hecho énfasis en que el juez debe adoptar un rol más activo en la dirección del proceso, garantizando el equilibrio entre las partes y evitando dilaciones injustificadas. En resumen, tanto el proceso verbal como el verbal sumario son herramientas clave del derecho procesal colombiano que buscan resolver las controversias de manera ágil, transparente y eficaz. Su uso adecuado permite a los abogados brindar un servicio más eficiente y a los ciudadanos acceder a una justicia más cercana y efectiva. Gracias por ver este video. Si te pareció útil, compártelo con colegas o estudiantes de derecho. Y si quieres que profundicemos en temas como cómo litigar en audiencias civiles, cómo preparar pruebas o cómo ganar efectivamente una audiencia de instrucción y juzgamiento, déjamelo en los comentarios. Hasta pronto.